Bienvenidos nuevamente. Les recuerdo, yo soy Mariana Villanueva, parte del equipo de diseño de soluciones de transporte para DHL Supply Chain. Y bueno, pues hemos llegado casi a la última conferencia de esta edición del Transportation Forum 2022. Sergio, el tiempo se pasó volando. Así es, Mariana, siempre nos hace falta tiempo para ver y escuchar más de tan excelentes panelistas que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan, los que se van uniendo. Por primera vez, mi nombre es Sergio Morales, soy director de Desarrollo de Negocios en DHL Supply Chain y es un placer para mí recibirlos nuevamente en estas sesiones. Quiero recordarles que para su comodidad también pueden ver estas sesiones en 3 idiomas, español, portugués e inglés. Pueden seleccionar el idioma en la parte inferior de su pantalla. Y bueno, les recuerdo que el evento no termina aquí, le podemos dar continuidad a través de las redes sociales, ya sea LinkedIn o Facebook, en las páginas que pueden ver en su pantalla, agregando el hashtag DHLTF 2022. ¿Qué te parece, Mariana, si comenzamos con la siguiente conferencia? Para mí es un placer presentarles a nuestro CEO de DHL Supply Chain Latinoamérica, Javier Bilbao. Javier ha sido CEO para América Latina desde 2017. Supervisa los negocios y las operaciones de más de 37,000 asociados de DHL Supply Chain en 11 países, siendo México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile los más importantes. Javier es miembro de la Junta Divisional de Cadena de Suministro de DHL y cabeza global de transporte en DHL Supply Chain. Javier se unió a DHL en el año 2000. Ocupó varias funciones en las áreas financiera y de operaciones en Reino Unido, España y Portugal, antes de asumir el cargo de director general de DHL Supply Chain en España y Portugal en 2009. En 2014 se mudó a Sao Paulo, donde asumió el cargo de presidente de DHL Supply Chain Brasil. Es licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco y Executive MBA por el IE Business School de Madrid. Bienvenido, Javier. Bienvenido, Javier. Gracias. Sergio, gracias, Mariana. Bueno, un placer de nuevo encontrarme con muchos de todos vosotros presencialmente. Creo, si no me estoy contando mal, es la 5ª vez que participo charlando en el Transportation Forum. Las 2 primeras físicamente, las 2 siguientes de forma virtual y finalmente nos volvemos a juntar, que hace una grandísima diferencia con respecto a esa distancia que podemos tener, ¿no? Y para mí, aparte de que siempre que vengo a México estoy feliz de ver todo lo que está pasando y compartir con los equipos, etcétera, poder participar del Transportation Forum y juntar las 2 áreas con las que más disfruto ahora mismo en la organización, que es la responsabilidad de Latinoamérica y la responsabilidad de transporte a nivel global, con lo cual ver todo lo que hemos venido haciendo, ver las diferentes charlas en las que hemos participado, la forma en como organización conseguimos crear ese ecosistema en el que todas las partes se aportan unas a las otras y vemos esa gran conjunción entre quien coloca las ruedas, los operadores, quien demanda ese flujo y quien está en medio, como somos nosotros, ayudando a coordinar todo y sacarle la máxima eficiencia, pues es muy reconfortante. Sobre todo cuando pienso en la evolución que hemos tenido como organización en todos estos años. Comentaba en la introducción, yo llevo en la compañía desde el 2000. Hemos sido siempre la mayor compañía de logística a nivel mundial. Quizás nos haya faltado realmente tener ese papel preponderante en impulsar la industria hacia adelante. Y lo que hemos venido haciendo en los últimos años yo creo que finalmente nos ha colocado ahí donde queríamos estar. Y pienso en la trayectoria de los últimos años, desde el 2017, que empezamos a poner un foco importante en lo que es el transporte para Supply Chain, DHL Supply Chain en la región, en Latinoamérica. Y hemos tenido desde el 2017, miraba el otro día las estadísticas, hemos crecido un 20% de media por año. 5 años seguidos en el que la media de crecimiento del transporte ha sido del 20%. Hemos conseguido, hablábamos antes, 38,000 empleados en la introducción, pero hemos conseguido, en base a esta colaboración, esa forma que tenemos de trabajar,
en las mediciones que hacemos de satisfacción del cliente, el NPS o CXM, depende de diferentes formas de enviarlo, estamos en un nivel, en México, por ejemplo, de 72. Que para quien conoce bien estas herramientas y sabe cómo funciona, 72 es un valor espectacular, ¿no? Y es buen testimonio de cómo trabajamos juntos y viendo, charlando con clientes, charlando con socios, partners en toda la parte de la ejecución de transporte, se ve esa interacción, se ve esa forma tan coordinada de trabajar juntos y lo dicho, para mí es una grandísima satisfacción. Y le estaba preguntando antes a Juan, hemos hablado mucho de las dificultades de los operadores, de las restricciones, en fin, todas las complejidades que tenemos. Y a pesar de todo eso, cerramos el mes de septiembre, que ya empieza la rampa de crecimiento, con un OTD, con un on-time delivery del 99,5%, que es, de nuevo, para mí, evidencia del grandísimo trabajo que venimos haciendo todos y del impacto que eso tiene en la economía de México en particular, ¿no? En hacer que las cosas se estén moviendo bien a pesar de todas las dificultades y el gran trabajo que se hace para que eso sea así. Y con eso, para mí es mucho más fácil saltar rápidamente a algunos de los temas que les quería compartir, que verán que de una forma u otra inevitablemente se han venido cubriendo durante las diferentes sesiones, pero que me gustaría pues, tener la oportunidad de darle ese toque de una perspectiva quizás en algunos puntos algo diferente a lo que ha venido siendo. Con eso, la parte de las control towers, las torres de control. Si hablaba de ese crecimiento que hemos tenido durante estos últimos años, uno de los grandes elementos que nos ha ayudado es precisamente ese trabajo que hemos venido haciendo de estandarizar en un mundo súper globalizado en el cual se empiezan a poner en cuestión algunos de esos puntos, ¿no? de hasta qué punto tenemos que estar continuamente coordinados. Hemos trabajado mucho en estandarizar, en copiar, en replicar y en bueno, lo mismo que hemos visto en México, que fue seguramente el punto de partida en ese sentido, llevarlo a lo largo de la región y poder mostrarles pues, imágenes de las diferentes control towers que tenemos ahora mismo en marcha, obviamente en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú, en donde en todas ellas seguimos procesos muy parecidos y nos aseguramos, como hemos venido hablando, con la utilización de datos, con la conexión con nuestros partners, con nuestros propios vehículos en algunos de los casos, el darle la mayor inteligencia posible a todo el proceso. Tenemos como capacidad de organización esa posibilidad de replicar rápidamente procesos y asegurar que mejores prácticas que vienen de fuera se repliquen en nuestra región y rápidamente pasen a ser disponibles en todos los países y con eso empujar el desarrollo, pero al mismo tiempo estarían sorprendidos y súper orgullosos de la cantidad de cosas que Latinoamérica ha contribuido a DHL a nivel global, la cantidad de desarrollos que han venido de la creatividad del pueblo latino, del pueblo mexicano, del pueblo brasileño, del pueblo colombiano, y que están siendo replicadas por todo el mundo. Antes veían el vídeo del Welcome Center que inauguramos recientemente en Macrocentro. Tenemos otros 2 siendo construidos ahora mismo y la idea es que sigamos con esa tendencia en diferentes localidades, porque es importantísimo, se ha comentado también en varias de las charlas, ¿no? Lo importantísimo que es tener un cuidado especial con esos operadores que están tanto tiempo en carretera sufriendo, lo sabemos, no descubro nada, muchas penalidades y que después, lamentablemente, llegan a muchos puntos de carga o descarga y lo que se encuentran son horas de espera salvajes, demandas después de haber estado esperando tantas horas, te llamo ahora, si no apareces te rechazo tu carga, lo hemos vivido, ¿no? Y muchas veces pues, estar esperando sin tener dónde ir, las bodegas no suelen estar en los lugares más
fáciles del mundo para no tener alternativas de aseo o de ocio o lo que sea, ¿no? Y esa inversión que hemos venido haciendo, ese reconocimiento a los equipos, a los operadores, es impresionante la reacción que está teniendo, cómo ellos mismos nos reconocen el sentirse importantes, el sentirse reconocidos, el sentirse una parte más. Quien trabaja con nosotros en las bodegas los vemos todos los días. Quien trabaja con nosotros como operador está perdido en las carreteras y el único momento en el que tiene ese contacto con nosotros, lamentablemente, como industria, no les hemos sabido cuidar. Pero es importantísimo estos esfuerzos que venimos haciendo que no sean exclusivos de DHL. Todos necesitamos que nuestros operadores se sientan cuidados, que se sientan queridos y que tengamos ese cuidado, ese cariño, que no es tanta inversión al final, ¿no? En el que les podamos mostrar el reconocimiento al trabajo que han venido haciendo y darles ese espacio, esa oportunidad de descansar, de recuperarse y de sentirse apreciados. Estoy con un problemilla de que no está mostrando los slides. Pero bueno, creo que me entienden el mensaje. Sentimos un poquito esa responsabilidad de ir empujando cosas nuevas que vayan pasando, de compartirlas aquí en este foro y que, en la medida que sea posible, pues, asumiendo esa responsabilidad que tenemos de ser del tamaño que somos y de la presencia que tenemos, ayudar a que estos desarrollos no sean exclusivos nuestros y que el conjunto mejore, porque al final no se trata de tener una ventaja competitiva en esto, se trata de asegurar que el modelo en su conjunto funciona y que siga avanzando. Porque si no conseguimos que los operadores sientan esa atracción por seguir en la industria, vamos a tener que acelerar muchísimo la utilización de estos vehículos autónomos. El concepto se habla, se comenta, se dice que hay algunas organizaciones que están haciendo sus inversiones en este tipo de vehículos. La realidad es que la tecnología ya está, ya se pueden utilizar esos vehículos. Lo que no está es la confianza de los reguladores, la confianza de los mercados en ya permitir que esos vehículos vayan realmente solos, ¿no? Piensen en los vehículos de Tesla. Cada vez que hay un accidente y ocurre una situación donde el vehículo provoca la muerte de su conductor, se sacan noticias, se habla muchísimo sobre ello y la gente se asusta. Cuando los ratios de accidentes y de muertes de conductores de Teslas comparado con cualquier otro vehículo que no tenga esa capacidad de autonomía son muchísimo más bajos. Quienes han tenido la oportunidad de conducir por las autopistas en Estados Unidos habrán visto seguramente lo que me ha pasado a mí de ir conduciendo, mirar para otro lado y encontrarte una persona con el periódico abierto leyendo en la autopista. La tecnología está y como prueba de ello les quiero enseñar un vídeo muy cortito de vehículos que ya estamos utilizando nosotros en Estados Unidos para hacer rutas de forma autónoma. Lamentablemente, como no está todavía permitido regulatoriamente 100%, acompaña un conductor. Pero lo estamos viendo todas las semanas, tenemos 2 vehículos que están haciendo el recorrido y lo hace solo, pero de momento con conductor. Vamos con el vídeo, por favor. De hecho, es una realidad y si uno lo ve, se acerca y habla con las personas que lo están operando, es realmente sorprendente. El conductor se pone ahí porque tiene que ponerse.
Y obviamente uno ve una máquina de estas y se la imagina sola por las carreteras y asusta, ¿no? Otro tema que a mí siempre me ha asustado con esto, si ahora que nos hackean tantas cosas, el día que tengamos todos estos vehículos autónomos por ahí y alguien nos hackee la comunicación entre esos vehículos, a saber lo que nos pueden llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, la realidad es cuántas personas mueren todos los años en accidentes de tránsito en cualquiera de nuestros países. Y lo hemos asumido como normal. Nos hablan de estos otros y nos asusta todavía un poco, pero llegará. Como todo, hemos hablado de las restricciones que hay a la hora de producir los vehículos y no será distinto con estos otros y tardará un tiempo en llegar a cada una de las diferentes geografías, pero esto es algo que sí o sí acabará pasando. ¿Quiere decir eso que no habrá necesidad de operadores? Yo creo que habrá todavía, sobre todo para las entregas de última milla, para las distribuciones urbanas, etcétera, donde la labor del operador no sea tanto la de conducir necesariamente, sino bajarse, entregar, verificar cosas, ir haciendo sus reportes mientras está yendo de un lugar para otro, en fin. Seguiremos teniendo una necesidad de actuar en todo esto, pero un entorno, nuevamente, a más de todo lo que se nos ha venido comentando hasta ahora, un entorno muy diferente en nuestra forma de trabajar. El elemento verde también lo hemos hablado mucho, ¿no? Nos ha costado un poquito, pero la recepción que tenemos ahora, sobre todo por parte de los consumidores finales y cómo eso se va trasladando a nuestros clientes, muchos de los cuales están aquí, están haciendo que ya realmente todo este elemento de la logística verde deje de ser algo deseable. Si alguien me lo entrega al mismo coste, lo hago, si no, no me importa. O, oye, esto es algo que voy a poner 2 o 3 vehículos por aquí para que se vea muy bien en mis elementos de marketing y se acabó, ¿no? Cada vez más estamos viendo muchas organizaciones, muchos clientes nuestros a nivel global, los cuales nos comentan que tienen targets, igual que tenemos nosotros, basados en ciencia, en los cuales tienen que ir reduciendo sus emisiones y tienen que demostrar que realmente están reduciendo sus emisiones. Y no es ya que no crezcan, no, tengo que reducir, incluso con crecimiento de mi actividad, tengo que reducir las emisiones porque si no, no vamos a llegar a los targets que nos hemos ido poniendo para que el cambio climático deje de acelerarse como está. Y cada vez más nos están pidiendo clientes certificados de reducciones de CO2, pruebas de que realmente estamos avanzando en este sentido. Entonces, a larga distancia todavía estamos lejos de que esto pueda ser una realidad continua, pero sí que estamos viendo en la distribución urbana que ya vamos creando flotas grandes en las cuales el retorno empieza a ser similar al de los vehículos de diésel tradicional. Empezamos a crear redes de vehículos de distribución urbana eléctricos que vamos compartiendo entre diferentes clientes y que ya están empezando a ser tan eficientes como el resto de vehículos. Tenemos, combinado con lo que hablábamos antes de la diversidad necesaria para conseguir todavía seguir atrayendo a operadores. Tenemos un caso que nos ha funcionado muy bien en Brasil y que estamos replicando ahora mismo en México, en el cual hemos ido trabajando en traer mujeres operadoras, mujeres que trabajaban con nosotros en las bodegas o mujeres que tenían trabajos informales, compañeras, amigas de nuestros empleados en las bodegas y que se han sumado a esa distribución urbana. Son recorridos más fáciles para personas que quizás tienen una disponibilidad de pasar horas fuera menor. Estamos en Brasil, estamos cerca de 70 mujeres ya que están en este tipo de actividad y no solamente nos ha traído una fuente de talento que hasta ahora pues nos costaba si buscábamos el operador tradicional masculino, sino que es que además, y por mucho que a muchos de nosotros nos pueda chirriar, los ratios de accidentabilidad son muchísimo mejores que las de sus compañeros masculinos y las multas son prácticamente inexistentes comparado con las de sus compañeros masculinos infinitamente menores. Con lo cual, no solamente es ya un recurso que nos puede ayudar a tener más operadores en las carreteras, sino que es que nos aportan otra serie de valores que
sus compañeros masculinos, pues, por otros motivos X, no son capaces de aportar. Dentro de ese crecimiento que hemos ido teniendo, hablaba antes de un 20% de media en los últimos 5 años, una parte no es la más importante, pero una parte también han jugado algunas adquisiciones que hemos tenido en Brasil inicialmente, después en Colombia, y por fin llegó la adquisición en México. Desde hace 3-4 semanas tenemos a NTA con nosotros. Tenemos ahora a 4 compañeros de NTA por aquí, en una de estas mesas, ¿verdad? Súper bienvenidos. Estáis divididos ahora, estáis juntos antes. Un gusto tenernos con nosotros. NTA nos trae una capacidad que no teníamos hasta ahora dentro de DHL Supply Chain. Solo aporta a este conjunto que estamos aquí, porque son partes de la actividad logística que no tocábamos hasta ahora. Nos permite una capilaridad y una posibilidad de ir hasta el final, hasta la entrega al cliente, hasta la entrega al paciente en cadena de frío en todo el país, y nos da capacidades también para ampliar esas capacidades o esas opciones en la última milla que hasta ahora no estábamos tocando. Con lo cual, creemos que hemos empujado mucho, una vez más, esa capacidad como organización para aportar al transporte y para aportar al desarrollo del país y, obviamente, aportarnos a nosotros como crecimiento como organización. Y eso es un poco lo que quería traer por mi parte. Quería aprovechar también, como es la última sesión antes de que demos parte a un área un poco más lúdica de nuestro Transportation Forum, me gustaría invitar a Agustín y a Juan que subiesen conmigo aquí al palco y que juntos hagamos un pequeño repaso de lo que han sido estos 3 días. Como saben, hemos tenido 2 días que han sido exclusivamente virtuales. Hoy hemos tenido esta posibilidad de juntarnos y de interactuar entre nosotros físicamente para los 250 más o menos que estamos aquí. Y tenemos además entre 6 y 7.000 personas que se nos han unido virtualmente. Pero estoy convencido de que tampoco todos hemos tenido la oportunidad de ver todas y cada una de las sesiones. Con lo cual, como ha habido contenido súper interesante, creo que vale la pena que hagamos un pequeño repaso, lo charlemos entre los 3 y que todos tengamos la oportunidad de quedarnos con los principales mensajes de lo que han sido estos 3 días. ¿Les parece? Venga. Muy bien. Vamos, ya tengo aquí mis notas. Bueno, ¿qué tal habéis visto? Bien. Creo que ha sido un gran día, ¿no? Un gran día. Muchos amigos. Grandes 3 días también, Grandes ¿no? 3 días. Con mucho trabajo. Aquí uno, cuando está del otro lado, lo ve rápidamente, pero la cantidad de trabajo que hay detrás para crear cada uno de estos eventos es impresionante. Impresionante, sí. Meses. Empezamos a platicar de esto, Agustín y yo, en noviembre del año pasado. Quiere decir que ahora ya empezamos el próximo mes a planear el siguiente, ¿no? Sí. Bueno. Oye, la primera de las sesiones que tuvimos fue con Alastair. Alastair trabaja conmigo a nivel global en el desarrollo del transporte. Y ahí tuvimos una participación que a mí me pareció súper interesante porque fue tocando varios elementos. Había visitado México antes, había visto él directamente lo que hacemos en la región y él ha sido un gran impulsor de las Control Towers también. Sí, estuvo aquí en el mes de agosto, si no mal recuerdo. Estuvo platicando con el equipo, visitando el Control Tower. De hecho, también un mes después estábamos en Colombia, también viendo el Control Tower de Colombia, y nos dejó ver un poquito cómo estamos trabajando de manera global. Y mucho de lo que hemos platicado el día de hoy en estas semanas, Javier, creo que la palabra clave es la estandarización. Cómo estandarizar esos procesos, la manera en la que trabajamos en los Control Towers, lo que conlleva tener un Control Tower. La palabra es muy amplia, ¿no? Entonces tratar de regularizarlo, decir estos son los elementos, funciona de esta manera, no tanto si lo haces con el sistema A o el sistema B,
sino que el proceso y el resultante sea lo mismo, ¿no? Y que una compañía con la que trabajamos en Colombia o en México o en Brasil pueda tener estructurada su cadena logística de la misma manera. Eso es lo que da la estandarización con lo que estuvimos trabajando de Alistair. La estandarización nos trae eficiencias, pero para mí lo que más me gusta de estandarización es esa capacidad de, una vez de que has estandarizado, replicar rápidamente cualquier desarrollo que hagas, ¿no? De acuerdo. Y tiene que ver con la expectativa de los clientes que tenemos, ¿no? Muchos clientes regionales, muchos clientes globales que esperan que lo que le damos en Brasil sea lo mismo en México, sea lo mismo en Chile, Argentina, que si Perú. Y hoy vemos estas control towers mucho más estandarizadas y, como decía Juan, independientemente de cuál es el sistema de fondo, el resultado es el mismo, ¿no? Y ahí presentaban también el Transport Development Center que tienen en Inglaterra, que es espectacular cómo se está trabajando ahí en generar nuevos operadores, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de estar yo hace unos meses y por primera vez me tocó ponerme al volante de un gran trailer y en reversa aparcarlo entre unos conos. Es la primera vez que lo hacía y bueno, ahí se da uno cuenta realmente de lo que es un bicho de ese tamaño, como decía antes, lo complicado que es conducirlo, la cantidad de variables que hay por detrás y lo poco que valoramos el trabajo de esos operadores, ¿no? Que ahí están llevando esas máquinas por todos estos lugares y muchas veces, como decía antes, les tratamos como les tratamos como industria, ¿no? Bueno. Pero está en nuestras manos cambiarlo, ¿no? Y el Welcome Center es un parteaguas, ¿no? Fíjate que eso es lo que a mí me ha gustado más de todos estos días. Es un tema que se repite. Hay un paquete de temas, ¿no? Sustentabilidad, diversidad, innovación, tecnología. Y un tema que se está volviendo bien importante en ese rango es la parte de los operadores, Javier. Platicaba ahorita con un amigo que llegó. De verdad necesitamos esa profesionalización de cómo administrar y gestionar a los operadores, ¿no? Yo recuerdo la primer corrección que me hicieron cuando entré a transporte fue que yo les decía choferes y son operadores. O, como hablábamos ayer, ejecutivos del volante. Ejecutivos del volante. Muy bien. Oye, Juan, desde ya un tiempito eras novato, entre comillas, en el mundo del transporte y has crecido tanto, has hecho tantas cosas interesantes que llevas un tiempo responsable también de transporte para la TAM. Y tuvimos también intervenciones tanto de de Brasil, como de PAC, con Ignacio, representando Perú, Argentina y Chile, y de Colombia, con Natalia. ¿Cómo está siendo esa experiencia de llevar mejores prácticas mexicanas a toda la región? Fíjate que fue un experimento este año que realmente nos gustó mucho. Entender que podemos trabajar como equipo, entender que podemos complementarnos, lo que se está desarrollando más en Brasil, lo que se está haciendo mejor en Colombia, en lo que está funcionando bien PAC, lo que hacemos en México, cómo tomamos todos esos elementos y los integramos. Fue un día que si tú veías los paneles independientes, llama la atención lo que hace cada país o cada región. Pero a la hora que ves el paquete de lo que hace transporte en Latinoamérica, dice uno, wow, y hace 5 años no lo teníamos, ¿no? Un equipo súper profesional, gente que está trabajando todos los días en innovar, en dar buen servicio. La palabra clave siempre es servicio. Todo lo que hacemos lo hacemos por los clientes y por el mercado, y la verdad es que fue bien interesante cómo funcionó y cómo se fue armando ese rompecabezas, ¿no? Y luego ver, Juan, hablábamos de tu responsabilidad en llevar todo esa buena práctica mexicana al resto de la región, pero cuántas cosas también ha podido tomar México de lo que se hace en otros países y cómo al final todos nos beneficiamos de eso, ¿no? De acuerdo. Muy bien, después tuvimos Martin Wilmore, que es el CEO y cofundador de DigiHall, que es una plataforma digital
de compra-venta de transporte, de intermediación o desintermediación, depende cómo uno lo mire, ¿no? Que es algo que cada vez vamos a ver más en todos los mercados. En México ha empezado un poquito, pero que yo creo que tiene mucho potencial de aportar valor también aquí, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión? Yo tuve la oportunidad, Javier, de estar con Martin en el mes de junio. Me parece que, como bien dices, ya hay plataformas digitales en México, en Estados Unidos también. Me parece que específicamente la de DigiHall pone las plataformas al siguiente nivel por los motores de inteligencia artificial y generación de datos predictivos. Entonces, a partir de sus bases de datos, ya genera estadísticamente cuál va a ser la siguiente necesidad. Y creo que Martin y el equipo de DigiHall están haciendo un trabajo interesante. Yo recuerdo cuando empezó todo este tema de las plataformas de transporte digitales, una cierta inquietud, un cierto miedo de, Dios mío, estos vienen aquí con una cantidad de millones. Hemos visto durante estos últimos años todas estas plataformas de Internet, startups, etcétera, la cantidad de fondos que se han invertido en ellos y de forma agresiva cómo han ido tomando mercado, ¿no? Pero según uno va acercándose más, conociendo cómo estamos nosotros gestionando los datos, etcétera, me da un poco más de tranquilidad de que en el futuro acabarán los dos modelos fusionándose y que lo que hará es que muchas ineficiencias que existen ahora mismo en el mercado realmente a través de esas herramientas se vayan limitando, ¿no? Yo creo que los modelos van a coexistir, ¿no? Y la generación de data va a apoyar a cualquiera de los dos modelos, ¿no? Buenísimo. Oye, hablamos también, hubo otra sesión que hablaba del transporte verde en Latinoamérica. Ahí les comentaba, ¿no? DHL, dentro de esa misión en el 2050 de emisiones cero, que yo personalmente creo que alcanzaremos antes del 2050, tenemos esos targets, science-based targets se llaman, ¿no? Con la ayuda de científicos, cuál es el grado de reducción que tiene que haber en las diferentes industrias para que realmente se puedan alcanzar las metas de reducción de temperatura que se habían marcado. Y quizás el mayor avance que estamos teniendo recientemente en eso es algo que parece muy sencillo, pero que es las mediciones. Realmente saber qué es lo que estamos emitiendo en cada uno de nuestros movimientos, qué vehículos contaminan más, qué tipo de rutas contaminan más y tener dentro de nuestros objetivos no solamente ya el objetivo financiero, las metas que podamos tener de ventas, de margen, etcétera, sino de emisiones. Se habló, fíjate, en ese panel, haciendo referencia a la palabra que usábamos hace rato, en ese ecosistema que tenemos que lograr todos, ¿no? Cómo si la empresa transportista que es dueño de los camiones busca la mejor tecnología, pone los vehículos, pero también la responsabilidad del operador logístico de ayudarlo a operar de manera eficiente, de trabajar correctamente, de hacer ese respaldo también de negocio con las líneas transportistas. Y bueno, finalmente los consignatarios donde estamos entregando, ¿no? El tener un camión refrigerado, estacionado 12 horas, utilizando el termo porque no lo descargas. Bueno, es todo un ecosistema, ¿no? El estar trabajando y logrando esa reducción. La medición y la acción de cómo llevar esa medición, ¿no? El entendimiento, ¿no? Perfecto. Hoy acabamos el primero de los días, hablando de la red de redes. Fabuloso. A lo mejor esa te gustaría a ti platicarlo. No, ¿qué te digo? Los niños chiquitos. Sí. No, ¿qué te digo? Yo, Javier, y yo creo que la red de redes no solo, para mí es como un prisma. Donde lo mires, va a tener un ángulo diferente. Porque la red de redes lo que va a hacer es reducir las emisiones, no solo usando vehículos eléctricos, pero recorriendo menos kilómetros. Porque si ya vamos, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, la red de Mall Logistics, ¿no? La entrega a centros comerciales. Si llevamos varios clientes dentro de la misma unidad, dejamos de ir varias veces al mismo centro comercial, que además, todos lo sabemos, tienen horarios restringidos antes de abrirse al público. Cuando hablamos de la red de aftermarket del sector automotriz, que hoy tenemos una red súper potente, donde no solo
damos una frecuencia diaria, que es la experiencia del consumidor final. Y después hablamos de la red de temperatura controlada, donde NTA viene a redondear nuestras capacidades. Y me puedo pasar 10 minutos más hablando del porqué de cada una de las redes para nosotros se vuelven tan importantes y que venimos cada vez insistiendo más en compartir. Yo creo que cada vez queda más claro para nuestros clientes, no hay una pelea en la logística, la pelea se juega en la experiencia del cliente final, con lo cual en la medida que podamos compartir toda esta escasez de la que hablamos, escasez de operadores, escasez de físicos, de estructura, le vamos a dar un mejor aprovechamiento, ¿no? Y al final todo eso gobernado desde esa control tower, con inteligencia, con utilización de datos, que salimos de situaciones en el pasado de rutas planeadas de forma exclusiva para un objetivo determinado, a encontrar enormes sinergias que serán todavía más efectivas en cuanto tengamos las herramientas de los algoritmos y de conjunción de datos de demanda, oferta, etcétera, que nos permiten herramientas como las de DigiHall, ¿no? Perfecto. El segundo día iniciamos con un tema un poco más peliagudo para toda la industria, que es el de la carta aporte, que nos ha dado muchos dolores de cabeza, pero que, bueno, oye, se ha puesto en marcha y tampoco está yendo tan mal, ¿no? Fíjate que he platicado con varios colegas y el gran beneficio que tuvo la carta aporte es que nos puso en orden. Hay veces que las medicinas no saben bien, ¿no? Y bueno, creo que también hay que ver el lado positivo, cómo ha estructurado el negocio de una manera diferente, nos ha hecho desarrollar, lo hablábamos hace rato, desarrollar nuevos sistemas, interconexiones. Me quedaba yo pensando, de verdad nos está faltando también desarrollar más tecnología, trabajar más uniforme, y nos está haciendo evolucionar, más allá de lo que signifique como documento, la oportunidad que podemos conllevar con todo esto, ¿no? Perfecto. Y cuando hablábamos de ponerlo en marcha, ¿no? Yo me acuerdo que decía, Dios santo bendito, lo que nos viene por delante, la complejidad que va a haber. Somos increíbles en sacarle un punto positivo a cualquier cosa, ¿no? Y ahora decimos que tiene algunas ventajas. Bueno, la verdad es que al menos no ha sido el desastre que pensamos que podría ser y oye, bueno, pues es un requerimiento más que se nos ha añadido, una pequeña dificultad administrativa, etcétera, pero bueno. Y Javier, lo vivimos en Brasil hace muchos años, tú y yo, cuando nos tocó lanzar el conocimiento de transporte electrónico, que es exactamente lo mismo que la carta aporte. Entonces, y nos sigue dando dolores de cabeza hoy en día. Y le compartí a Juan, va a ir, no va a ir a dar pasos atrás, ¿no? Oye, luego tuvimos una sesión que a mí me encantó sobre los operadores, el papel que tienen, que bueno, ya lo hemos hablado un poco, ¿no? De la importancia que le tenemos que dar. Pero hubo ahí un vídeo en concreto que presentó Miguel de TDR, donde venía uno de sus operadores que hablaban que eran 50 y tantos, no sé, 54, ¿no? Traileros, llamaba él, dentro de su familia, que estaban con las carreteras por ahí. Y se notaba la emoción que había ahí detrás. Y para mí un poco resaltaba la importancia de estar cerca de las personas, ¿no? De no verles como pues, un activo que mueve vehículos de aquí para allá. Uno se acerca, charla con ellos y hay historias increíbles detrás, ¿no? Sí, el ejemplo que ponías hace rato de verdad es historia real, ¿no? Después de tener una persona a lo mejor 24 horas esperando para una entrega, oye, fui al baño o fui a comer, es que te llamé y entonces no te recibo, y todavía salen regañados, ¿no? Esa empatía que tenemos que tener con los operadores, de verdad, hay que transmitirla, y todos los que estamos en esta sala y los que nos están siguiendo en conexión, podemos hacer esa diferencia, ¿no? Ser más empáticos. Que es parte del ecosistema del que hablamos, ¿no? No está en manos de una sola entidad resolver ese problema. Creo que de este ecosistema del que hablamos es nuestra responsabilidad mejorar esas condiciones, ¿no? Yo creo que tenemos aquí una base increíble de influencia para intentar entre todos como industria hacer lo que sea necesario para impedir que se sigan con esas prácticas
en muchas bodegas que simplemente pues el vehículo no importa, el operador no importa, tiene que estar ahí esperando. Hemos tenido casos de hasta 4 días, ¿no? De estar esperando ahí. Es una especie de secuestro legal, ¿no? Al final tienes que estar ahí atado continuamente sin poder ir a ningún lugar, de nuevo en las condiciones en las que estamos. Y sin embargo lo aceptamos como una práctica del mercado y no acabamos, yo creo, de todos, no sé qué vamos a necesitar para recibir esa sacudida de que tenemos que hacer algo. Como yo creo que la sacudida nos las está dando la escasez. Así que yo estoy seguro que en esta sala y todos los que nos acompañan están comprometidos en ese ecosistema de darle la vuelta a eso. Creo que tenemos todos que, cuando nos encontramos con estos casos, levantar la mano, empujar y influenciar en los lugares en donde podamos hacerlo. Cada uno desde nuestra posición, ¿no? Empujarlo. Hoy hablamos también sobre cómo hacer un transporte más seguro. Es otra de esas partes donde yo estoy súper orgulloso del trabajo que venimos haciendo. Si comparamos los ratios de robos que tiene el país en su conjunto, que sabemos que tampoco reflejan la realidad, ¿no? Porque no todo se denuncia. Y comparamos con los que sabemos que tenemos, con los que sabemos que este ecosistema tiene, tenemos unos ratios infinitamente menores. Y fue muy interesante ver a través del panel que se compartió las herramientas que hay para que eso realmente tenga ese resultado, ¿no? Y ahí seguimos trabajando con esos ecosistemas, ¿no? Tenemos varios socios de negocio en el contexto de seguridad y también trabajamos con nuestros clientes para poner horarios, para poner las mejores rutas, por supuesto utilizando la información y la retroalimentación que nos dan las líneas transportistas. La seguridad nuevamente es un trabajo de todos. Como se hablaba, sí de tecnologías, pero también de cómo debes de tener procesos, estructuras. Es un trabajo preventivo, no reactivo el que se lleva a cabo. Creo que tenemos también están por aquí nuestros socios consultores y operativos de seguridad. La verdad el trabajo es espectacular el que se tiene, ¿no? Yo no sabía el detalle de cómo hacemos ese análisis a cada uno de los operadores, pero me dejó impresionado el trabajo que se hace para asegurar que todos aquellos que entran en nuestras instalaciones realmente tengan un mínimo de expectativa de un comportamiento seguro y digno, ¿no? Que al final es proceso, tecnología y personas, ¿no? Entonces, que en esa ecuación, Javier, tanto el transporte cuanto el cliente final tiene un beneficio que hasta ahora sé que hay una tarea ahí pendiente por revisar, pero te puedes imaginar el impacto que tiene en las aseguradoras. Con lo cual sí que hay un beneficio intrínseco a la reducción de incidentes, ¿no? No, totalmente. Eso es algo que tenemos que ser capaces de nuevo, todos como industria, explorar calcular, mejor, claro. ¿no? Y ser conscientes de ese ecosistema real que tenemos entre todos los que estamos aquí, que funciona mucho mejor que el resto de la actividad de la industria, ¿no? Y somos todos parte de que eso sea así. En fin. Después hablamos sobre transportes sin fronteras. Aquí hablamos de una frontera, en realidad, principalmente, ¿no? Porque si uno mira la frontera sur, ahí los flujos son mucho menores. Cuando mira hacia arriba, hay muchísimo movimiento. Se confirmó, me decías, Agustín, en agosto, de nuevo México como el principal socio comercial de Estados Unidos. Con lo cual, los números no mienten, ¿no? Hablan de 300,000 vehículos que cruzan northbound, southbound, que le llamamos en México, de los cuales 70,000 son vehículos de carga. Entonces, una de las fronteras globales más dinámicas y es el clúster económico más dinámico, ¿no? Y se habló también en la siguiente sobre la nueva generación de transportistas y las dificultades o no de atraer a esas generaciones más jóvenes a trabajar en este sector. Y estaba pensando, conectando las dos sesiones, ese flujo con Estados Unidos, lo que nos produce también es mucho robo de operadores. Esa misma escasez que hay en Estados Unidos provoca que muchos de los operadores acaben siendo contratados después para quedarse en el otro lado de la frontera, ¿no? Y no sé, lo lanzo así un poco al aire, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser un elemento de atracción para esos jóvenes
Decir, oye, ven a trabajar con nosotros, no de forma tan bruta, ¿no? Pero ven a trabajar con nosotros, que esto te puede abrir las puertas a después poder a otras cosas. moverte de forma legal a Estados Unidos y tener otro tipo de carrera, ¿no? Pero mientras tanto, ven con nosotros, dedícanos unos cuantos años que te vamos formando, ¿no? Y fíjate que también varios conocidos del medio son ya segunda, tercera generación, ¿no? Y cómo están viendo la industria del transporte con otra visión. Aquí mismo en el salón están estas nuevas generaciones que están buscando cómo hacer mejor las cosas, cómo meter tecnología, cómo el sector transporte está siendo una nueva generación, ¿no? Y es punta de lanza y realmente es una de las industrias que está evolucionando más rápidamente, ¿no? Digo, Y estas nuevas generaciones. muchos de nuestros socios orgullosamente nos los comparten, ¿no? Iniciaron como hombre camión Sí. y hoy en las siguientes generaciones son uno de algunos los transportistas más importantes del país, que son nuestros socios, ¿no? Sí. Y según vamos trabajando en los nuevos tipos de vehículos, que obviamente a nosotros nos gusta mucho ir y conocer el vehículo y hablar con el operador y que nos cuente, y notas el orgullo de esos operadores de mostrarte lo que tiene la cabina ahora que no tenía antes, las capacidades de telemetría, en fin. Y esa capacidad autónoma del vehículo va a dar también opciones a que durante el tiempo que necesitemos un operador también estén allí aprovechando ese tiempo de trayecto en autopista para hacer otras tareas, ¿no? Que les traerá también... Yo creo que va a haber... En resumen, va a haber motivos suficientes como para que esas nuevas generaciones se sientan atraídos hacia lo que podemos hacer. Si conjugamos todas las acciones que hemos venido haciendo, ¿no? De no tenerles perdiendo tiempo en las cargas y descargas, de que cuando llegan a nuestras instalaciones tengan un lugar donde ser reconocidos, les damos nuevas tecnologías, les damos oportunidades de carrera a futuro, oportunidades de desarrollo en otros países, en fin, hay muchas razones por las cuales podemos hacer que eso funcione, ¿no? Muy bien. Y cerramos ayer con un poco una sesión que intentaba ayudar a todos a entender mejor cómo encajan todas las divisiones de DHL. Cuando veíamos antes, tanto con Juan Carlos como con el señor Feliz, las evoluciones de los precios de los contenedores y las implicaciones que tienen, uno ve ahí cómo encajan realmente las piezas, ¿no? Es complejo entender, ¿no? Todo el mundo de la logística y el valor que tratas de abarcar es que es Express, es Global Forwarding, es que es última milla y e-commerce, y toda esta estructura y cómo armas un rompecabezas, ¿no? Entonces, tratar también de ayudar un poquito a cómo poder meter orden y cómo debería de funcionar todo esto, ¿no? Y al final el supply chain está representada en las 3 unidades de DHL, ¿no? Entonces, y en México la verdad es que la relación es espectacular como para brindar una experiencia diferenciada al cliente final o al consumidor final, ¿no? Con lo cual, materiales que vienen de Asia, transportados por Global Forwarding, que llegan a los almacenes de DHL Supply Chain, donde preparamos cada uno de los pedidos y entregamos en casa con Express, DHL Express, con lo cual buscar esa estandarización de la experiencia, ¿no? Mucho valor que aportar. Oye, ya pasamos al día de hoy. Aquí el resumen puede ser mucho más rápido, ¿no? Porque lo hemos vivenciado los que estamos aquí, por lo menos. Pero bueno, empezábamos con Juan contándonos un poco su experiencia en la región. En la charla de líderes, un movimiento... al principio, Jesús, Pablo y Eduardo nos contaban todas las dificultades que había y a uno se le encoge un poco el corazón y dice, bueno, pero ¿a dónde nos lleva todo esto, no? Afortunadamente, después hubo un poquito más de, oye, vamos a ver lo positivo donde puede estar y las oportunidades que hay. Y sobre todo yo creo que hay un elemento ahí en lo que es la generación de eficiencia, que queda mucho recorrido todavía por trabajar, ¿no? Sufrimos con el incremento de costes en varios elementos, pero en realidad no solamente se trata de recuperar ese coste, es de que eso nos sirva de acicate para ser más eficientes. Hablábamos antes de los tiempos muertos, pero es que hay kilómetros vacíos de los vehículos todavía increíbles y rutas no óptimas
que los se puede retornos, mejorar sí. mucho, ¿no? No, en los retornos y hay mucho todavía que seguir explorando, ¿no? Ujú. Sí, y fíjate que cuando preparábamos el panel es precisamente, a mí lo que me encanta de este medio es cómo todo el mundo está abierto a esa colaboración, Javier. Ujú. Cada año hacemos este panel, han venido grandes ejecutivos a platicarnos y todos coinciden en tenemos que trabajar juntos en esto. Podrías pensar, son competencias, digo, ¿cuánta gente aquí podría decir, el que está sentado junto a mí es competencia? Y no, realmente todos estamos en cómo trabajamos para adelante juntos. Esa es la gran responsabilidad que tenemos, ser ese catalizador que ayude a llevar todo eso adelante, ¿no? Que ahí me ha encantado también las recetas que daban los tres desde la experiencia para ayudar a los más jóvenes, a los que están empezando ahora a seguir creciendo, porque luego en la siguiente veíamos con Raúl, primero, esa perspectiva un poco, de nuevo, negativa de todo lo que está pasando por el mundo, pero veíamos las oportunidades de crecimiento porque el transporte está creciendo más rápido que el resto de las actividades, ¿no? Yo creo que la irrupción del e-commerce ha hecho que el transporte juegue mucho más todavía. Ese nearshoring con Estados Unidos empuja un nivel de actividad increíble para el transporte y que independientemente de lo que ocurra con la economía en general, esta industria tiene un montón de oportunidades por delante y va a seguir creciendo. Porque pase lo que pase, ese nearshoring no son decisiones que uno toma de unos meses para adelante o para atrás. Esas decisiones de colocar fábricas, bodegas de maquila, etcétera, son cosas que duran y el empuje que va a tener en México va a durar por tiempo, ¿no? A mí me encanta, Javier, cuando se usa la palabra de omnishoring, ¿no? Ujú. Que son diferentes fuentes de abastecimiento que trae una complejidad muy grande y que este sector en particular nos corresponde reducirla, ¿no? Reducir. La complejidad existirá, sino más bien es cómo la transmitimos al cliente final, reduciéndola completamente, ¿no? Ujú. Y eso luego lo reforzaba Juan Carlos también en su charla cuando hablaba de la policrisis. De la policrisis. Yo me había acostumbrado últimamente a ver lo del poliamor, ahora ha llegado la policrisis. Policrisis. En fin. Pero lo que más me ha gustado de esa parte ha sido las islas de crecimiento, ¿no? Que redundaba sobre lo que había dicho antes Raúl, de que tenemos en lo que es nuestros sectores muchísimo espacio de crecimiento todavía y un poquito de esperanza de que las cosas pueden evolucionar en positivo. Quizás el último tema a resaltar por mi parte sería, Luis nos compartía un poco hacia dónde está yendo el sector del neumático y pensamos cómo puede cambiar todo, ¿no? Los neumáticos han sido prácticamente iguales hacia afuera, luego la tecnología es otra cosa, ¿no? Pero no sé, uno mira los vehículos de época y bueno, pues eran un poco más finos, un poco tal, pero era la misma cosa, ¿no? Pero sigue siendo redondo, ¿no? No, pero ahora uno ve estos nuevos que son sin aire y todo lo que se está trabajando en el reciclaje, en el seguimiento del neumático, en dónde está. Y luego hablando en uno a uno de cerca con Luis, él reforzaba, ¿no? Esto no es marketing, esto realmente es una política de empresa súper potente y cómo, no sé si llegamos tarde, ¿no? Pero en general las industrias ya están dándose cuenta de que realmente tenemos que actuar de una forma distinta, ¿no? En fin, yo creo que ha habido, como decíamos, una vez de que uno pasa por todas las diferentes charlas, una aportación súper rica a todos los que hemos participado, a los 250 de aquí, a los 6.000, 7.000 que estén online. Y nada, a ponernos a trabajar para que el del año que viene sea por lo menos igual de bueno que el de este año. Y antes de cerrar, pues damos espacio un poco a preguntas. Si hay alguna así de la audiencia que necesariamente tenemos, me dicen... ¿No me vais a dejar? Hemos hablado mucho nosotros, ¿no? Bueno. Venga.
Perfecto. Oye, pues para que no se queden las preguntas en el aire, por lo menos para los que estamos aquí físicamente, tendremos luego tiempo de compartir en las mesas espacio y aprovechamos ese tiempo para preguntar, pues en un espacio más reducido, pero que esas preguntas no falten. Así es, ahorita ya damos por cerrado el evento. En media hora continuaremos. Aprovechando el break, podrían acercarse a hacer sus preguntas directamente. Muy bien. Pues disculpen por no haber dado ese espacio para preguntas aquí directamente. Les recomendamos que se lleven sus cosas ahorita en el break. Van a hacer un movimiento aquí, entonces para que no haya problema. ¿No? Y bueno, les agradecemos mucho por estar aquí. Se conectaron más de 6,000, alrededor de 7,000 personas a estas sesiones. Y bueno, desde Brasil, desde Perú, desde Colombia, desde México, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Muy bien. Gracias. Gracias. Ay.